Bueno, ya estamos de regreso y les contamos que Janet Jara lidera las preferencias de caras a las elecciones presidenciales. Y para poder hablar de esto, analizar y sobre todo qué es lo que se viene, cuáles son los posibles escenarios, ya estamos acá en el estudio con Mauricio Morales, analista político, podríamos decir ya de la casa, y también amigo de la casa, sin duda, y Rodrigo Bravo, editor de política, por supuesto, de nuestro noticiero de Mega Noticias. ¿Cómo están? Buenos días. Flo. Muy buenos días, Florencia. Rodrigo, buenos días. Bueno, tenemos la gran sorpresa de que Janet Jara, por primera vez, podríamos decir que ya ha superado también en la encuesta Academo y también en los últimos sondeos de tanto a la exalcaldesa de la Comuna de Providencia, Evelyn Matei, pero también a José Antonio Kast. Quiero saber, para ambas visiones, ¿cómo lo ves tú, Mauricio? Partamos contigo. A ver, hemos tenido 3 encuestas, Pulso Ciudadano, Criteria, Academ. En las 3, Janet Jara aparece en el primer lugar. De hecho, en la encuesta Pulso Ciudadano aparece con más puntaje, con cerca de un 34%. Y si uno descuenta las personas que no saben, no contestan y dejan las opiniones válidamente emitidas, ella se aproxima al 40% de intención de voto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ella ha combinado 2 cuestiones que para mí son claves: unidad y velocidad. Unidad en el sentido de que pudo cobijar a todos los partidos que hoy día están en el contexto, en el marco del socialismo democrático, y lo hizo a una velocidad que a mí por lo menos me ha impresionado. Pensé que le iba a costar mucho más obtener apoyos de estas características. Y lo tercero es que también muy rápidamente está transformando la aprobación presidencial que hoy día registra el presidente Boric en intención de voto. Y eso da cuenta de la, nuevamente, velocidad que ella ha tenido para lograr que su figura genere conducta electoral favorable. Ahora bien, no estoy diciendo que con esto vaya a ser la próxima presidenta. Lo que estoy diciendo solamente es que de manera muy acelerada ha sido capaz de conquistar a los propios y avanzar hacia otros que a lo mejor en un principio no estuvieron con su candidatura. En algunos casos va a ser un amor a la fuerza. Por ejemplo, si es que la democracia cristiana llega a formar parte del pacto, va a ser a la fuerza porque la DC necesita estar cobijada en una gran coalición con el fin de defender los pocos legisladores que le van quedando. Claro. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Porque la verdad es que en el último mes el panorama y el escenario político ha cambiado rotundamente. Hay varias cosas que hacen que hoy día Janet Jara esté primera. Yo creo que hay un empuje de haber ganado la primaria. La gente por lo general apuesta a ganador. Y Janet Jara hoy día se llevó un triunfo demasiado contundente para lo que se esperaba. De hecho, los mejores pronósticos, si uno podía conversar con el Partido Comunista, eran de un 50%. Lo que ya era mucho, ella logró finalmente un 60% de las preferencias. La gente finalmente vivió de alguna manera interesante la primaria, más de lo que se pensaba. Una primaria que parecía bien deslavada en un principio, pero que finalmente tuvo la visibilidad que muchos le advertían a la centroderecha que le podía pasar la cuenta. Le está pasando la cuenta por ahora, porque aquí la gran pregunta es si Janet Jara tiene un techo, si los números en los cuales hoy día aparece liderando tanto las 3 encuestas que mencionaba Mauricio, la Academ, la Criteria, la Pulso Ciudadano, si esto le va a durar de acá a la primera vuelta. Queda harto tiempo y creo que la noticia para Evelyn Matei, por ejemplo, no es tan mala, pese a que está ubicada en un tercer lugar. Ahí vemos en pantalla los datos de Academ: 26% para Janet Jara, 22% para José Antonio Kast y 12% para Evelyn Matei. Esto es en pregunta espontánea, porque nosotros conversábamos con Mauricio que es bien relevante también fijarse cuando hay listas cerradas y se ponen los candidatos, porque es el escenario real finalmente y porque la cantidad de indecisos cambia considerablemente. Pero decía yo que Evelyn Matei ve con algo de esperanza esto y es lo que uno puede comentar y reportear con el comando, porque hay una sensación de que Janet Jara es la continuidad del gobierno. Mauricio decía recién, se está llevando como bolsón de votos, y hoy día pareciera intención de votos, el 36% que marca el presidente Boric en la Academ, y se traduce en que la gente está pensando en él, pero ese es principalmente el piso y el tope, no el piso, perdón, el tope que ven sectores de Chile Vamos, porque consideran que la principal estrategia que tienen para derrotar hoy día a Janet Jara y pasar a segunda vuelta es precisamente enrostrarle a ella, que fue ministra de un gobierno, a juicio de la derecha, fracasado. Claro, ahí hay una cuestión relevante que acaba de señalar Rodrigo respecto al dato que estemos mirando. No es lo mismo mirar una encuesta con datos de mención espontánea a analizar los datos con una encuesta que presenta la lista cerrada de candidatos. Si yo te preguntara, por ejemplo, Florencia, ¿cuál es la fruta que más te gusta?
¿Quieres que te responda de Sí, verdad? sí. Ok, el durazno. Ya, y si después te pregunto, de estas frutas que te voy a mencionar, ¿cuál es la que más te gusta? ¿La manzana, la naranja o la mandarina? Ya, la mandarina. Listo. Ella entonces escogió una alternativa que no es la preferida, porque ella en la pregunta abierta me mencionó una fruta que no estaba en la lista definitiva, y lo que se produce con eso es que la gente se vea más orillada a responder por alguna opción. Por ejemplo, en la pregunta abierta, la tasa de personas que no saben no contesta es del 26%. Y cuando es cerrada, es solamente el 10%. ¿Tú crees que esa dinámica que estás contando tú puede beneficiar o puede perjudicar a Janet Jara? Es decir, si es que la nombran entre A, B o C, muy buen punto. puede Sí. ser que probablemente va a estar beneficiada ahora, Muy buen pero punto. en noviembre... Sí, y te lo voy a explicar con los datos que tenemos Ya. a la vista. Si uno analiza la pregunta de mención espontánea y la pregunta cerrada, Jara y Kast obtienen exactamente lo mismo. Es decir, son marcas que la gente ya registró. En el caso de Matei sucede algo distinto. En la pregunta abierta marca solamente 12 puntos y en la cerrada crece a 18 puntos. Eso implica que su marca se ha ido deteriorando y por eso la gente no la menciona de manera espontánea cuando le formulan la pregunta. La menciona cuando se la dice el encuestador. Y ese deterioro de marca es en lo que ella debiese comenzar a trabajar, pero tiene un problema muy severo. Claro, en los 90, yo siempre lo he dicho, en los 90, 2000 hasta 2017 incluso, los candidatos y los partidos más grandes se comían a los candidatos y los partidos más pequeños. Hoy día, desde 2021 en adelante particularmente, son los candidatos y los partidos más rápidos los que se comen a los candidatos y los partidos más lentos. Y lo que está mostrando la candidatura de Matei es una lentitud que llega a ser desesperante frente a la velocidad y rapidez con la que está actuando, como lo decía en la primera parte de la respuesta, Janet Jara y José Antonio Kast. Claro. Rodrigo, en ese sentido, ¿a qué atribuyes tú esta, podríamos decir, no caída libre, pero ha sido una caída bastante considerable por parte de Evelyn Matei y su candidatura? Partió con todos los sondeos estando primera y hoy día la verdad es que va tercera por debajo de José Antonio Kast y de Janet Jara. Sí, hay dos puntos bien clave. Uno lo mencionaba Mauricio, que la velocidad de la campaña hoy día es muy lenta en comparación a los demás candidatos. José Antonio Kast tiene una estrategia que hemos visto bien consistente de hacer propuestas, de no entrar en ninguna polémica y de no responder a la contingencia. Tenga repercusión o no, él pone ideas sobre la mesa. Y eso no lo ha logrado hacer Evelyn Matei hace ya un buen rato. Yo conversaba con gente cercana al comando de Evelyn Matei y me decía que ese era uno de los principales problemas, que no hay ideas fuerzas detrás de la candidatura. Entonces no tiene mucho que mostrar hoy día Evelyn Matei para contrastar la fuerza de José Antonio Kast. Y otro punto bien relevante es que esta carrera ha sido demasiado larga para Evelyn Matei. Ella dejó la alcaldía de Providencia hace ya mucho rato, decidió ser candidata presidencial, y esa carrera viene con una carga de no poder definir todavía, algo que parece bien insólito, a dónde va a apuntar intentando capturar el electorado que le podría llevar a una segunda vuelta. Antes decíamos, incluso se planteó en algún minuto de ganar en una primera vuelta, si es que iban unidos. Eso no iba a pasar porque José Antonio Kast lo manifestó desde el día 1. Ellos no iban a ir a una primaria. Entonces, esa idea de intentar conquistar a José Antonio Kast, a Johannes Kaiser para ir a una primaria, se diluyó demasiado rápido y ahí quedó en jaque Evelyn Matei. ¿A dónde apunta ese electorado de José Antonio Kast y de Johannes Kaiser? O como dijo, claro, la senadora Paulina Núñez hace mucho rato y fue muy cuestionada, hacia incluso el socialismo democrático, hacia el centro y hacia esa centroizquierda que hoy día está desencantada de Janet Jara. Mientras no se defina eso, y de hecho le ponen plazos si uno conversa en el comando, no pueden pasar más de 15 días para definir la estrategia. Si eso no pasa pronto, Evelyn Matei tiene serias dificultades o serios problemas para poder enfrentar un paso a una segunda vuelta que se ve cada vez más complicado para ella. Y hay dos evidencias adicionales que muestra esta encuesta CADEM y la encuesta Criteria. La primera corresponde a la imagen de triunfo. ¿Quién cree usted que va a ser el próximo presidente de la República? Y ahí Matei ha retrocedido prácticamente a la mitad en comparación a lo que tenía hace 6 semanas. Kast, el 30% cree que Kast va a ser el próximo presidente, el 25% cree que va a ser Jara y el 17% cree que va a ser Matei. ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque captura el entorno del encuestado. No es la intención de voto necesariamente que va a tener el encuestado,
sino que es lo que él cree que va a pasar en función de las opiniones que escucha de su entorno. Por eso estas preguntas muchas veces se entienden como preguntas que amplifican la intención de voto más que definen la intención de voto de una persona. Es el ambiente el que intenta capturar esta pregunta. Entonces ahí Matei está muy abajo. Y la otra evidencia es en los escenarios de segunda vuelta, que no lo trae CADEM, pero que sí lo trae Criteria. Una de las tablas de salvación de Matei es que las encuestas comiencen a mostrar que Kast no es tan competitivo como ella frente a Jara y de esa forma intencionar el voto estratégico. Es decir, me gusta Kast, pero prefiero votar por Matei para que no gane Jara en la segunda vuelta. Sin embargo, los datos avanzan en una dirección distinta. En un escenario simulado de segunda vuelta entre Kast y Jara, Kast saca 42 y Jara 35, y Matei versus Jara es 40-35. O sea, prácticamente son A ver, ¿cuál es el indistinguibles. primer número que dijiste? 42-35, Kast versus Jara, y Matei versus Jara 40-35 según la encuesta Criteria. Entonces tampoco Matei se puede colgar de ese argumento. ¿Me explico? Es decir, voten por mí porque de lo contrario gana Jara. Eso no está funcionando. Y dentro de la campaña de Matei, ¿existe alguna intención o apertura también a ir a conquistar más que a los republicanos y al libertario, sino que más bien a la centro-izquierda? Al voto centro. Hay señales concretas hoy día. El conglomerado, el que está en proceso de formación todavía amarillos, ya se sumó a la candidatura de Evelyn Matei y lo hizo con ganas, pero uno podría deducir, y sin menospreciar a los amarillos, que son un grupo muy acotado de figuras que tienen una trayectoria larga, experiencia sin duda, pero que no están en la primera línea política. Eso es hoy día amarillos con representación de solo un diputado, su presidente Andrés Jonet, en la Cámara de Diputados. No tienen mayor representación parlamentaria, lo que les hace difícil también empujar ideas que Evelyn Matei pueda poner sobre la mesa, por ejemplo, y para ser concreto, la propuesta de la UDI de la exención del pago de contribuciones, ¿quién la vota a favor con Matei? No hay claridad de eso, más allá que en contribuciones ella ha titubeado bastante en su definición. Pero sí, por ejemplo, está intentando capturar el apoyo y el respaldo de Demócratas. Demócratas tiene que constituirse como partido político todavía, nacional. Le queda poco plazo a nivel nacional. Le faltan 3 regiones nomás. 3 regiones y siempre hay CEN, que es la más difícil de conseguir por la cantidad de electores. Sí. Eso diría, por ejemplo, y se traduciría en que así como Francesca Muñoz apoyó a José Antonio Kast, que Jimena Rincón apoya a Evelyn Matei. Ahí estamos hablando de un sector de centro que a juicios de algunos ha traspasado la barrera hacia la derecha, yo diría más bien hacia la oposición al gobierno del presidente Gabriel Boric, pero sería una señal y mostrar que la candidatura o la figura de una senadora como Jimena Rincón le podría dar un impulso. Ahora, ¿es necesario llegar hasta ahí o hay que ir más lejos? Hay que ir más lejos, creo, sin duda. Si no, no le alcanza. Si no, los números no le dan. No dan. Claro. Es cosa de pensar en el presidente Piñera, cómo fue presidente de la República, con ese voto de centro, incluso ese voto demócrata cristiano. Sí, y ahí el desafío, Flo, Rob, es bien claro. Si ya es difícil para un candidato conquistar electores, mucho más complejo es reconquistar electores. En el caso de Evelyn Matei, claro, ella puede crecer hacia votantes moderados, votantes de centro, como le queramos llamar, pero con eso y con el apoyo de demócratas no le va a alcanzar. Entonces va a necesitar reconquistar votantes que en su minuto migraron hacia la candidatura de José Antonio Kast. Y eso es extremadamente difícil de hacer, porque un votante que se va ya casi no vuelve. O sea, tendría que haber un error muy significativo. Pero eso únicamente para la primera vuelta. Para la primera vuelta, claro. Tendría que haber un error muy grande de José Antonio Kast como para que ese elector comience a retornar. Y ambos, José Antonio Kast y Evelyn Matei, ven con buenos ojos la candidatura de Kaiser. ¿Por qué? Porque Evelyn Matei dice, chuta, si Kaiser crece, me beneficia. Y Kast dice, tenemos que mantener a Kaiser porque Kaiser está diciendo todo lo que yo pienso, pero que ahora no puedo decir. Entonces, ahí, cualitativamente por ejemplo, le ayuda. Uno podría intuir que finalmente Kaiser podría apoyar a José Antonio Kast en una eventual ya segunda vuelta. Sí, claro. ¿Pero Kaiser apoyaría a Evelyn Matei? O sea, yo creo que los votos de Kaiser son votos que en segunda vuelta se van a transferir al candidato de derecha de manera más o menos natural. El dilema, al que sea, dices tú. Al que sea, ¿Más que nulo? ¿Más que blanco? Yo me atrevería a decir, porque teniendo una candidata comunista al frente, eso los va a hacer ideológicamente votar, es muy potente. Votar con el estómago más que con la cabeza. En el caso de esos votantes que son extremadamente duros, la duda que hay con Kaiser
bueno, que él lo ha dicho tantas veces que no se va a bajar y eso, pero la encuesta igual, la encuesta Cadem igual trae una lámina que excluye a Johannes Kaiser como candidato. Y ahí la transferencia hacia José Antonio Kast es prácticamente total. Y eso haría que Kast pasara casi seguro a la segunda vuelta con Jara. Claro, porque además Johannes Kaiser sacó 5% en la última encuesta Cadem. Sí. Son 5% que en el caso de Evelyn Matei le ayudaría, los necesita. Sí. Entonces la candidatura o el votante duro de Johannes Kaiser es clave. Johannes Kaiser le hizo un daño bien significativo, creo, a la candidatura de Evelyn Matei la semana pasada. Cuando en el programa de Frente con Tomás Moschati, él manifestó su postura frente al golpe de Estado, que lo volvería a hacer si fueran las mismas condiciones que se vivieron en el año 73, pero también con las consecuencias. ¿Qué es lo que pasó y por qué digo que le hizo efecto a Evelyn Matei? Negativo, porque revivió la frase de Evelyn Matei de las muertes inevitables. Uno de los principales errores de campaña que le trajo una baja considerable en las encuestas, que consistentemente se mantuvo por debajo y que pese a que ella y su entorno no lo califican como un tremendo error, lo fue. Lo fue y fue revivir un estilo y una figura histórica que tiene Evelyn Matei, que tiene la derecha, pero que, por ejemplo, José Antonio Kast no ha pisado el palito, no ha caído en esa discusión. El fin de semana dio una entrevista al diario El Mercurio y José Antonio Kast no entró en ninguna polémica, solo habló de propuestas, solo habló de las prioridades de su campaña, que estamos hablando de seguridad, de crecimiento y de migración, un relato consistente que hoy día no puede igualar a Evelyn Matei. ¿Por qué la gente dice me quedo con el original, me quedo con el genuino, el que efectivamente tiene esa postura? Claro, lo que le pasa también a Matei, según su propia grupo más cercano, es que reacciona ante la contingencia y a veces es mejor quedarse en silencio respecto a la contingencia porque sin duda uno se puede terminar disparando a los pies. Sí, uno la busca, efectivamente, pero la busca para reaccionar. No la busca para escucharla, y esto en el buen sentido. Desde los políticos, desde los medios de comunicación, hoy día Evelyn Matei es una candidata que se ve debilitada y por eso sus opiniones tienden a ser solamente respuestas a la contingencia. El gobierno definió, y no sé acá Mauricio si tú tienes alguna opinión, pero el gobierno definió en su minuto que la contendora y la rival era Evelyn Matei. Y la salieron a emplazar varios ministros en distintos momentos cuando ella estaba en la primera línea de las encuestas. Yo no sé si eso también es un impacto que se puede traducir en las encuestas cuando fue el propio oficialismo el que identificó a ella como la única adversaria. Hoy día pasa algo contrario y muy difícil para ella, que la contienda y la disputa está entre Kast y Jara. Hoy día pareciera ser que no hay ese centro, si es que ella lo representa, sino que está extrapolado al Partido Republicano y al Partido Comunista, dejando un espacio vacío en el medio donde le cuesta entrar a Evelyn Matei. Sí, la van a bypassear de los dos lados. La va a bypassear Kast. Kast dijo que ya no quería pelear con Chile Vamos ni con Evelyn Matei. Y Jara está apuntando mucho más hacia Kast que hacia Matei, porque el afán es tratar de, en buenos términos, de destruir esa votación con el fin de pelear palmo a palmo Jara y Kast, lo que vaya quedando de si es que Evelyn Matei finalmente es, entre comillas, derrotada por las encuestas de opinión, pero ella todavía tiene una tabla de salvación. ¿Cuál es la tabla de salvación? Los candidatos de centro tienen que hacer dos movimientos cuando hay estos escenarios polarizados. O sea, imagínate que tú eres la candidata de centro y nosotros somos los candidatos extremos. ¿Cuál serías tú, el comunista o el republicano? Yo sería el más de izquierda y Rob el más de derecha. No nos pongamos problemas. Los dos puede ser cualquiera de los dos. Pongamos candidato A, candidato B, ya. Claro, un candidato de centro lo que tiene que hacer es abrir hacia los dos costados. O sea, empujar a los extremos. Porque si tú solamente me empujas a mí, él va a venir avanzando. Claro. Entonces, Matei y Chile Vamos está haciendo precisamente eso. Es decir, hoy día estamos entrevistando al diputado Coloma y se están tirando contra el gobierno por probable intervencionismo en la campaña de Jara. Entonces, Chile Vamos no entiende que su rival también es José Antonio Kast. Entonces se va sobre el gobierno, imagínate que tú te vas sobre Rodrigo, que es el gobierno, y me vas abriendo espacio a mí. Y yo voy avanzando sin mover un músculo de mi boca, nada. Y eso es lo que está haciendo José Antonio Kast. O sea, mientras Chile Vamos no entienda que tiene que empujar hacia los dos costados,
va a ir perdiendo la elección y eso va a generar dos efectos. Primero, una migración electoral desde abajo, es decir, desde votantes de Belí Matei que se van a pasar con Kast, y luego la más dañina de todas, que es desde arriba, que legisladores o candidatos al Congreso prefieran sacarse la foto con Kast a sacarse la foto con Evelyn Claro, Matei. por un interés parlamentario también. Sí, claro. El 18 de agosto es tan clave por la inscripción de las candidaturas presidenciales como por la inscripción de las candidaturas parlamentarias. Los parlamentarios son bien autorreferentes, egocéntricos o piensan más bien en su reelección o en su elección más que en apoyar a alguna figura que no está dando el ancho o no está en la primera línea. La foto, como dice Mauricio, con José Antonio Kast hoy día, a más de un mes de la inscripción, vale más que la de Evelyn Matei. Y en el caso de la izquierda, la de Janet Jara está teniendo una fuerza que no presumíamos que iba a ocurrir, pero está logrando unificar a todos los sectores políticos, incluso a lo mejor a la democracia cristiana, y eso le va a ayudar a los parlamentarios a que esa foto sea más potente, sí, claro, más potente que la de Matei, incluso puede ser más potente que la de José Antonio Kast. A mí me parece brillante lo que está haciendo Janet Jara hoy día, porque creo que más allá de la suspensión o no, congelamiento o no de su militancia, ella ha logrado transformarse en una candidata del oficialismo en muy poco tiempo. La velocidad. La velocidad. O sea, eso desde las primarias. Claro. Ya nos habló más de los otros candidatos. Dejó de ser comunista. Si es que ser comunista hoy día, y yo no sé por qué, o bueno, sí lo sé, por la historia reciente del Partido Comunista, tiene una connotación negativa. Ser comunista hoy día es mal visto y aleja a la ciudadanía de quien lo encarne. Pero en el caso de Janet Jara, ella ha logrado despegarse de eso y en muy poco tiempo la velocidad... también muy cercana al presidente Gabriel Boric, es decir, muchas fotos juntos, que tomar 11 juntos, que va a ver a la guagua, es decir, muestra un carisma y una cercanía también con al gobierno que está actualmente. Es decir, como que ella misma siento que está planteando la semillita de que puede ser la continuidad de este gobierno, para que algunos consideren que eso es positivo y otros pueden considerarlo negativo. Sí, qué buen punto el que apuntas tú, Flo, que en carisma es intratable. Sí, total. O sea, es intratable. Es por lejos la figura política, y yo te diría no solo los candidatos presidenciales, que tienen mayor cercanía con la ciudadanía y lo refleja y lo retrata de muy buena manera y, como insiste Mauricio, que creo que es un punto bien relevante, en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Sí. Dale. Bueno, cortito. Claro, es comunista y va a defender a lo mejor, bueno, ha ido morigerando esta postura, el régimen cubano, venezolano, pero eso, y duele decirlo un poco, no va a ser necesariamente un problema. ¿Por qué? Porque al frente va a tener candidatos que están defendiendo o que votaron por el sí para el plebiscito del 88, o que tienen una visión positiva de lo que fue el golpe de Estado y el régimen autoritario del general Pinochet. O sea, podríamos tener una discusión en que la democracia, mira lo grave que es esto, en que la democracia pase a ser un valor de segundo orden en esta discusión. Porque los dos candidatos, si es que pasa, Kast y Jara, van a tener alguna clase de defensa a algún régimen autoritario, sea cual sea este, ya sea de izquierda o de derecha. Y eso a mí me parece un poco triste. Sí, ahora, yo he escuchado por varias personas de distintas edades que, por ejemplo, dicen... Ya, pero ¿cómo va a ser una presidenta comunista que no va a tener una postura clara por parte de las dictaduras en Nicaragua, Venezuela, etcétera? Pero he escuchado a otras personas que también le responden y dicen, bueno, y el ciudadano común y corriente que tiene la economía hasta acá, que tiene la delincuencia hasta acá, que no quiere más portonazos, ¿le importa realmente si el gobierno de Chile reconoce o no reconoce a Ortega como mandatario? Sí. ¿Cuál es la postura que va a tener con Maduro? Es decir, y tienen un punto, que sí, las prioridades del ciudadano no son si reconocemos a regímenes dictatoriales o no. Y no es tema. Hoy día no es tema. O sea, en mi casa no se habla de eso. En mi casa se habla de seguridad. Claro, o economía. Claro, de cómo llegar a fin de mes, dice la gente. Y por eso es tan clave que ese lenguaje y ese mensaje esté tan claro. Vuelvo a citar a José Antonio Kast en la entrevista del Mercurio, porque en otra esfera la ideología valórica, si queremos ponerle un nombre, tampoco es tema. José Antonio Kast es una figura que sabemos qué es lo que piensa respecto al aborto, qué es lo que piensa respecto al matrimonio igualitario, y él dice, no tengo por qué decirlo, ustedes ya lo conocen y saben, pero hoy día no es prioridad. Así como no lo es Venezuela, como no lo es Cuba, lamentaría pensar que tampoco lo es la dictadura chilena.
la prioridad está puesta en otro lado. Y ese elemento lo puede concentrar de mucha mejor manera hoy día José Antonio Kast, porque fue el primero. Y no hay que olvidar que él viene haciendo campaña hace 4, 8, 10 años. 2017 más o menos. Claro, o sea, casi 10 años. Esta ya es la haciendo campaña. tercera. Esta es la tercera. La tercera candidatura, claro. Y que no se nos olvide que pasó a segunda vuelta. No es cualquier candidato. ¿Tocó el techo de la derecha, el techo más bajo que ha tenido la derecha? Claro, 45% aproximadamente. Es quizás el voto duro de derecha y no hubo otra alternativa de gente de ciudadanía que quisiera votar por él. Pero no es que nosotros le estemos haciendo la campaña a José Antonio Kast, pero hoy día es el candidato más sólido, creo, sin duda. Sí, a ver, solamente abundar un par de datos respecto a lo que estaban hablando ustedes de que a lo mejor en algunas casas no se habla sobre democracia. El apoyo a la democracia en Chile es solamente, según la última encuesta del CEP, del 44% y ha venido a la baja, no de manera como una pendiente, pero sí de manera más o menos sistemática. En los segmentos más educados, la democracia tiene un apoyo del 75%. Y en los segmentos menos educados y con menores ingresos, es menos de la mitad, 36%. Entonces, el mensaje de que un candidato sea democrático o no democrático para esos segmentos, como decías tú, puede ser, y estoy convencido de que es así, irrelevante al lado de las propuestas que los candidatos tengan para resolver el asunto de la delincuencia o mejorar las condiciones económicas del país. Es decir, estamos frente a un elector que con voto obligatorio tiene un peso mayor al momento de analizar los resultados y en general son personas que no tienen mucha afección, no tienen mucho cariño por la democracia y eso creo que lo está aprovechando muy bien José Antonio Kast. Kast está apuntando a esos segmentos que le dieron la espalda, dicho sea de paso, en la segunda vuelta de 2021. Boric arrasó con Kast en los segmentos populares de Gran Santiago. Y ahora lo que está haciendo Kast es tratar de conquistar a esos electores con el discurso de mano dura y Jara va a tratar también de conquistar a esos electores, pero con el discurso de igualdad y redistribución de los ingresos. Muy breve, Flo, un datito que hay que considerar también. Quienes están buscando firmas. Marco Enríquez Ominami y Harold May Nichols, que uno podría decir Marco Enríquez representa más a la izquierda, Harold May Nichols más al centro, están a punto de conseguir la firma. Les quedan cerca de 9.000 a cada uno. Uno podría deducir que de acá al 18 de agosto las van a conseguir. ¿Cuánto esos factores, ese 5% que hoy día marca Harold May Nichols y ese 2% que marca Marco Enríquez Ominami van a subir cuando ya sean candidatos? Y eso cuánto puede afectar a Jara, a Kast y a Matei. Sí, sin duda. Bueno, Rodrigo Bravo, Mauricio Morales, muchísimas gracias. Pues, hicimos como básicamente un programa. Estuvo muy entretenido. Estuvo buenísimo. Sí. Oye, muchas gracias por acompañarnos y por gracias toda su expertise que nos ayudan a entender también cómo se viene esta carrera presidencial. Que estén muy bien.